Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Para nosotros es un placer, un privilegio poder llegar a través de este medio a los diferentes lugares. Reciban un abrazo gigante desde la ciudad bonita de Bucaramanga, en Colombia. Para nosotros es un privilegio, un placer poder compartirles la bendita, la gloriosa palabra del Señor. Hoy estaremos con un tema hermosísimo que hemos titulado Una unción fresca. Pero antes quiero aprovechar y saludar a todas las personas que nos ayudan también a compartir estos mensajes. Sabemos que están siendo de edificación, de bendición a muchas personas. Hemos recibido unos testimonios maravillosos. Quiero también agradecer de todo corazón a todos aquellos que siembran en este ministerio. Para nosotros es un privilegio orar por ustedes. Oramos para que el Espíritu de Dios les prospere, les bendiga, porque dice la palabra del Señor que Él honra a los que le honran. Y una manera de honrarlo es también a través de nuestros bienes. Así que muchas gracias a todos aquellos que siembran con amor en esta obra. Quiero iniciar este mensaje, pero antes dejarles con este tiempo de alabanza y de adoración. Y ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¡Vamos! De vida están brotando de mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, nos gozamos, Señor, en tu presencia. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Nos gozamos en ti. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en su presencia. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
presencia, Jesús, porque hay libertad, hay vida. Cuando nos gozamos en tu presencia, somos libres. Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Y hoy quiero compartirles este mensaje que le hemos titulado Una unción fresca. Yo quiero comenzar diciéndote que no hay nada más importante en esta hora para el cuerpo de Cristo como ser lleno de la palabra de Dios, como ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar una unción fresca, pero surge una pregunta y es: ¿qué es la unción? Y vamos a estudiar hoy que muchos creen que la unción, o se ha usado este término durante la vida cristiana. Muchas iglesias hablan de la unción. Por ejemplo, cuando la alabanza suena hermosa, dicen: qué alabanza tan ungida. Cuando el mensaje está siendo poderoso, dicen: sentí la unción de Dios. Qué bendición está recibir este mensaje lleno de unción. Cuando hay sanidades, cuando hay milagros, se suele decir: ese pastor, ese siervo, esa persona que le sirve al Señor tiene una unción tremenda. Pero en cuanto salen y tienen cualquier inconveniente en la calle o en la casa, la unción parece que se fuera, y como suelo decir, a veces se va la paloma y desciende, ¿verdad? El chulo se llama acá, le dicen a ese animal negro, en otros lugares le dicen de diferentes maneras, de gallinazo o muchas otras formas de mencionarlo. Pero a lo que quiero referirme es que la unción nos dura mientras estamos en la iglesia, mientras levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. La unción decimos que está sobre nuestra vida. Pero ¿qué es la unción? La unción verdadera está diseñada para transformar la persona, para apartarla y para equiparla. Quiero repetirte nuevamente: la unción verdadera está diseñada por el Señor para transformar la persona. No solo esto, sino también para apartarla y para equiparla. Y vamos a ver cómo en el día de hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo, del precioso Espíritu Santo. No se puede hablar de la unción de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Tengo que decirte que el Espíritu Santo tiene personalidad, que es inteligente. El Espíritu Santo tiene poder, pero no es poder. El Espíritu Santo influye, pero no es una influencia. El Espíritu Santo es mucho más allá. Es decir, lo que quiero hablarte es que Él tiene una personalidad definida. Y no te estoy hablando de que sea una persona de pronto, como muchos creen, de carne y hueso. De hecho, Jesús lo mencionó en Lucas 24:39. Dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso. Tú puedes verificarlo en tu Biblia en Lucas 24:39. El Espíritu Santo no tiene carne ni huesos, pero sí tiene personalidad. Es decir, tiene una naturaleza que no es el de la fuerza activa, sino de un ser inteligente. Quiero decirte que el Espíritu de Dios es capaz de sentir emociones y de influir de acuerdo con su voluntad en otros seres también que lo aman. Quiero decirte y colocarte aquí la siguiente imagen. El Espíritu Santo tiene su propia mente o intención. El Espíritu Santo tiene su propia voluntad. Puede comunicarse con los hombres. Puede dar testimonio. Puede prohibir. Puede enseñar. Intercede por los cristianos. Puede amar. Puede sentir tristeza. Uno puede mentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser afrentado. Y el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Es interesante y es necesario que veamos que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando hablamos de esto es interesante porque necesito también mencionarte cómo era la unción en el Antiguo Testamento. La unción en el Antiguo Testamento, según Éxodo 30, del 22 al 30, dice que se realizaba, Dios le dice a Moisés cómo realizar el aceite de la unción. Y se refiere a un aceite que era hecho de oliva real junto con varias especies y componentes que le daban un olor agradable, si se quiere decir así, a la unción. Servía para consagrar. ¿Para qué servía este aceite? Para consagrar, para apartar
a alguien para algo o algún propósito en específico santo. Es decir, cuando alguien ungía con el espíritu, con este aceite, lo que hacía era apartarlo para una misión santa, ya sea una persona o sea un objeto. Vamos a ver cómo ungían también objetos en el Antiguo Testamento. Tengo también que decirte que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en la vida de aquellos que servían al Señor. Hay varios ejemplos, por ejemplo, cuando Sansón dice la palabra del Señor, que el Espíritu descendía y lo capacitaba con una fuerza formidable, pero el Espíritu Santo descendía de vez en vez y luego volvía a la presencia de Dios. De hecho, quiero invitarte a que leamos Jueces 14, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir, el Señor habló acerca de la unción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba de manera permanente en aquellos que servían al Señor. Tenía varias funciones cuando ungían a alguien. Por ejemplo, se ungía a los reyes y a los profetas. Mira lo que dice Primera de Reyes 19, los siguientes versículos que te voy a poner ahí. Dice la palabra del Señor: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Abel, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos cómo aquí se ungían a los reyes y a los sacerdotes con un propósito específico, es decir, se apartaba con un propósito, se apartaba para el propósito de Dios. También se ungían los sacerdotes. Mira lo que dice Éxodo 29 del 4 al 7. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mita sobre su cabeza, y sobre la mita pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Es interesante porque quiero mencionarte que cuando se iba a ungir al sacerdote, se lo debía hacer públicamente. Algunos lo ungían, dice, en la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, todo el pueblo se reunía alrededor de aquel que iba a ser ungido y rompían ese aceite que te decía de oliva real con especias. Y esas especias tenían un olor particular, un olor agradable. De manera que cuando caía la unción sobre el sacerdote, toda la gente podía oler y toda la gente podía percibir ese olor tan grato. De manera que cuando el sacerdote caminaba, el olor, la gente lo distinguía y decía: mira, ahí va el ungido del Señor, por el olor agradable que despedía aquel que había sido ungido. La unción de Dios es la que capacita a una persona para permanecer en el oficio en el cual Dios le ha llamado. Una persona que está ungida por Dios no retrocederá en cuanto a su llamado. Me llama mucho la atención también que la Biblia habla de la deidad del Señor. Te decía que Él tiene personalidad, pero Él es Dios. No olvidemos esto. El Espíritu Santo es Dios. Mira lo que te voy a poner en la siguiente imagen, por favor. La Biblia lo llama Dios. Ahí están los pasajes bíblicos. La Biblia lo reconoce como Jehová. Participó en la creación del mundo. Él es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Es omnisciente, todo lo sabe. La Biblia habla del Espíritu Santo como la parte de la deidad de tres personalidades divinas que son un solo Dios en su naturaleza. Mira y entiende cuando hablamos del Espíritu Santo realmente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Dios mismo.
Muchas personas han tenido hoy confusión y piensan que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza que cumple lo que Dios está diciendo, pero no es así. El Espíritu Santo es Dios mismo. Te hablé de la unción en el Antiguo Testamento, pero ahora quiero hablarte de la unción en el Nuevo Testamento. Para entender esto debemos tener en cuenta algunos sinónimos que se mencionan en el Nuevo Testamento para unción, como poder, como Espíritu Santo y como unción. Esos tres términos son sinónimos y vamos a entenderlo en los siguientes pasajes. Lucas 1:35, mira lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder, es decir, en la unción del Espíritu Santo, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento vemos que está obrando desde la creación, y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo también está obrando. Está obrando, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue la obra del Espíritu Santo. Cuando leemos que el Espíritu Santo vendrá, le está hablando sobre María, sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo participó para el nacimiento de Cristo. En Lucas 3, del versículo 21 al 22, habla que después de 30 años Jesús fue investido con poder de lo alto. Quiere decir que el Espíritu Santo también obró no solo en el nacimiento, sino también en el inicio del ministerio de Jesús. Por eso es que es tan importante el Espíritu Santo. Dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre Jesús, haciendo alusión a que te decía en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era intermitente. Descendía de vez en vez sobre los hombres, sobre los ungidos de Jehová, sobre Jefté, sobre varias personas. Otoniel, vemos que el Espíritu descendió, sobre Sansón el Espíritu descendió, pero luego volvía el Padre. Pero en el Nuevo Testamento, en la obra de Cristo primeramente, dice que Él descendió y reposó sobre Él. Vamos a ver más adelante cómo en Hechos y cómo se derrama el Espíritu Santo por primera vez, la unción del Espíritu, y está sobre nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero no solo esto, no solo el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de Cristo, no solo estuvo ungiéndolo para que comenzara el ministerio. También el Espíritu Santo, vamos a ver, que levantó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Mira la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia, en todo lo que realicemos. En la iglesia vemos que en Hechos 1:8 fue derramado con poder. Dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. También vemos que el Espíritu Santo era necesario que descendiera también sobre los discípulos en Hechos 2, y ellos una vez que fueron ungidos, investidos con poder, fueron y comenzaron a testificar de Jesús en el mundo mismo. Y vemos cómo, a pesar de las persecuciones, a pesar de los golpes, ellos caminaban confiados en el Señor. El Espíritu Santo, dijo Jesús en Lucas 4:18, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es interesante porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida para ungirnos. Te hablé en el Antiguo Testamento lo que hacía el Espíritu Santo. Te hablo en el Nuevo Testamento lo que sigue realizando el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es su obra? La obra, según lo que dice Juan 14 del 16 al 17, es la siguiente. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahí está el detalle, dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. La obra del Espíritu Santo, Dios mismo está habitando en medio de nosotros. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo fue dado al cristiano, a la iglesia, para sacarnos del error. A veces en los últimos tiempos ya vimos cómo se están levantando hombres que van a confundir, pero aquel que tiene el Espíritu Santo
va a ser muy difícil que sea confundido, porque el mismo Espíritu Santo nos va a sacar del error. Dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Mira lo que está diciendo este pasaje. Mira lo que está mencionando este pasaje. Te decía que en estos últimos tiempos se va a levantar un espíritu de confusión, pero el Espíritu de Dios dice que nos guiará a toda verdad. Qué importante es la presencia del Espíritu Santo en medio de la vida del creyente. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor nos está instando, nos dice: por favor, prueba los espíritus. No todo el que dice hablarte de Dios viene de Dios. Por eso es necesario que aprendamos a escuchar la voz del Señor, la voz de Dios y la del Espíritu Santo. También otra de las obras del Espíritu Santo no es solo sacarnos del error, no es solo morar en nosotros, también es convencernos. Dice Juan 16:8: y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra de las obras hermosas del Espíritu Santo es convencernos de nuestros pecados. Por eso un cristiano, alguien me decía: el cristiano entonces no debe fallar. Yo le decía: no debería, pero aunque falla, tenemos al precioso Espíritu Santo que nos dice: lo que estás haciendo no es correcto, lo que estás haciendo no está bien. Y el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. No solo a nosotros, también al mundo lo está convenciendo de pecado. A veces nos afanamos, a veces nos angustiamos porque las personas, nuestros familiares, conozcan del Señor. Pero si no viene la obra del Espíritu Santo sobre ellos, va a ser muy difícil, porque una de las tareas del Señor es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y a veces nosotros queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo. Es interesante porque también otra de las obras del Espíritu Santo dice que es la espada del Espíritu. Y cuando habla en Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor no va a hablar, el Espíritu de Dios no va a hablar nada que esté en contra de los principios, es decir, de la palabra del Señor. A veces nosotros le decimos: Señor, guíame, diríjame, y queremos que el Espíritu nos guíe a algo que esté en contra de la palabra de Dios, pero eso no va a ocurrir. También otra de las obras del Espíritu Santo no es solo hablarnos conforme a la palabra, también es darnos el nuevo nacimiento. Recuerda la conversación que tiene Jesús con Nicodemo cuando le dice en Juan 3:5: de cierto te digo, Juan 3, del 5 al 6, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los creyentes, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Pero también todos los creyentes son ungidos para llevar a cabo la gran comisión. Todos los creyentes, aquellos que somos hijos de Dios, estamos ungidos para poder, es decir, hemos sido apartados con un propósito divino, y es llevar las buenas nuevas a las naciones, es llevar las buenas nuevas a nuestra familia. No ha sido ungido solo para hacer dinero, no ha sido ungido solo para ser exitoso en las relaciones interpersonales, ha sido ungido para llevar las buenas nuevas de Cristo. Ha sido apartado para eso. Y es interesante porque vemos que el Espíritu Santo es una persona, te decía al inicio, que es tan importante en medio de la obra, que ha sido tan importante desde el inicio porque es Dios mismo, que me llama la atención algo, y es que el Espíritu Santo puede ser contristado. El Espíritu Santo, te decía, puede ser entristecido cuando hablamos de ser contristado. Mira lo que dice Efesios 4:30. Dice la palabra del Señor que no debemos contristar al Espíritu. Y es curioso porque ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo, pero es muy sensible. Cuando nosotros nos airamos, puedes leer Efesios 4, versículo 26 y 27, cuando nosotros robamos, en el versículo 28 lo dice. También cuando nosotros maldecimos, en el 29.
Dice en el versículo 31, cuando nos amargamos, cuando no perdonamos, en el versículo 32, cuando cometemos inmoralidad sexual, dice en el capítulo 5, del 3 al 5, todo esto lo que hace es contristar el Espíritu Santo. ¿Qué es contristarlo? Es cuando vivimos no de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a lo que Él dice, sino hacemos lo contrario. Estamos contristando el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también hablan que no es solo contristar, sino es apagar. Dice, no apagues el Espíritu de Dios. Y apagar y contristar son similares, porque causan el mismo efecto y son las mismas condiciones las que hacen que la presencia de Dios se apague en nuestra vida. Hay gente que dice, tuve dones, pero ahora parece que el Señor me los hubiera quitado. No, simplemente el Espíritu está contristado dentro de ti. Por lo tanto, es volver a amistad con Él. Dice la Biblia, no endurezcáis vuestra cerviz como en el día de la ira, sino vuelve tu corazón al Señor. Estás a tiempo de pedir al Espíritu de Dios y decirle, si te he fallado, Espíritu Santo, perdóname. Si te he contristado, necesito de ti. Y contristamos al Espíritu Santo cuando no escuchamos su guía. Recuerda que dice la palabra del Señor que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y es curioso porque ¿cómo más contristamos al Espíritu Santo? En simples palabras, cuando estamos viviendo en nuestra carne. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos. En Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira lo que está hablando aquí. ¿Qué es la carne? ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en la carne es, en el sentido negativo, si se quiere decir así, la parte terrenal del hombre. Es vivir en la caída, en lo que ya fallamos. Es vivir en todo lo que nos aleja de Dios. Y es interesante porque la expresión vivir en la carne y vivir en el Espíritu significa actuar continuamente. Es decir, aquel cristiano o aquella persona que vive en la carne, que es enemistad contra Dios, está actuando constantemente en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, es enemistad para con Dios. Y es curioso porque hay tres términos que menciona este versículo y dice pensar, ocuparse y vivir según la carne. Y cuando está hablando de pensar, ocuparse y vivir, está hablando de un estilo de vida. Está hablando, por eso no vivan según la carne, porque está hablando en pensar, ocuparse y vivir, está hablando de un estilo constante de vida, un propósito que se ha establecido en el corazón. Pero dice la palabra del Señor en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira lo que está diciendo, quiero repetirte, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cuando hablamos de vivir en el Espíritu, estamos hablando de vivir apartados para Dios. Estamos hablando de quitar todo lo que no es agradable delante del Señor, delante de nuestra vida, delante de Dios. Comenzar a vivir una vida agradable delante del Señor. Primera de Pedro 1:7 dice, se pasa por el fuego para eliminar toda impureza. El Espíritu Santo se le conoce, ¿verdad?, como aire, se le conoce como fuego, se le conoce como aceite de la unción. Y es muy hermoso cuando tú comienzas a purificar tu vida, apartarte para Dios. Dejar que Dios obre sobre tu vida, dejar que Dios te guíe, dejar que Dios comience a actuar en medio de tu caminar con Él. Es interesante porque dice la palabra del Señor que nosotros somos como el barro que se deja moldear en las manos del alfarero. Debemos luchar día a día por no contaminarnos. Te decía que el Espíritu Santo es muy sensible y a veces nosotros con nuestras acciones, a veces nosotros con nuestro caminar lo que hacemos es contristarle. Pero estamos a tiempo en esta bella mañana para pedirle perdón a Él, porque Él es tan sensible que también nos perdona. Quiero invitarte, si has sido ungido, apartado para los propósitos de Dios, para el caminar con Dios, sírvele, recuerda, con tus tesoros,
con tus talentos y con tu tiempo. Quiero repetirte nuevamente, hay 3 maneras de servir a Dios: con tus tesoros, con tu tiempo y con tus talentos. Sírvele al Señor porque has sido llamado, has sido apartado para Él. Dice la palabra del Señor: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Para vivir en el Espíritu es necesario también vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos vivir en la palabra de Dios, en los principios. De hecho, ser lleno, vivir en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando tú guardas tu palabra, como resultado es que vas a ser una buena persona. Por eso en esta mañana he tenido el privilegio de poder compartirte acerca del precioso Espíritu Santo. Y quiero en esta hora invitarte a que hagamos una oración. Una unción fresca. A veces necesitamos la unción de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos todo el tiempo que el Espíritu Santo nos esté guiando. Él es el que hace la obra del Señor. Él es el que trae convencimiento a nuestros corazones. Por eso más que nunca quiero invitarte a que revises tu corazón, a que no endurezcas tu corazón, a que le preguntes al Señor: Señor, si en algo te he contristado con acciones, con pensamientos, con palabras, es un buen momento para volver en amistad, en amores con el Señor y reclamar una unción fresca para que nos dé fortaleza. Si hay desánimo en tu vida, si hay ansiedad, si hay depresión, estás necesitando una unción fresca para enfocarte nuevamente y vivir en el Espíritu. Por eso quiero guiarte ahí en donde estás, por favor, a que hagas esta corta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí en donde estás y dile: Espíritu de Dios, dulce Espíritu Santo, hoy delante de ti coloco mi vida. Señor, te pido que tu presencia, que tu gloria se manifieste en medio de mi corazón. Dile: Señor, te necesito. Y hoy delante de ti quiero pedirte, Señor, que la unción de tu Espíritu, la gloria tuya, Señor, estén sobre mi casa. Perdóname si te he contristado. Dile: Señor, perdóname si te he fallado. Hoy, Señor, reconozco mis faltas. Dulce Espíritu Santo, úngeme, dile: Señor, aviva el fuego del don que me ha sido dado, Señor, y que sea tu Espíritu fluyendo en medio de mi vida, que sea tu Espíritu moviéndose en medio de mi corazón. Dile: Señor, el mismo Espíritu que hizo que Jesús naciera, que hizo que fuera posible el nacimiento de Jesús, que lo ungió con poder para el ministerio, que lo levantó entre los muertos, es el mismo Espíritu que mora en mí. Por eso dile: Señor, quiero pedirte, si te he contristado aún con incredulidad, que sea tu mano y tu presencia sobre mi vida. Dile: Señor, derrama dones. Muévete, Señor amado Dios, de manera sobrenatural en medio de mi corazón, para que la gloria y la honra sean tuyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por compartir este tiempo, por compartir estos minutos que sé que el Señor ha hablado a tu corazón. Hoy hablamos del precioso Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a que por favor sigas esta página, compartas este material. Todos los días estamos subiendo material que esperamos que sea de bendición para tu vida. Quiero agradecer nuevamente a todos aquellos que siembran, que Dios continúe bendiciendo. Es un principio que Dios honra. Así que por favor, quiero darte las gracias y quiero pedirle al Señor que bendiga la obra de tus manos en el nombre de Jesucristo y que todo lo que hagas prospere conforme a su palabra. Quiero también agradecer a aquellos que oran por nosotros. Por favor, no dejen de hacerlo, lo necesitamos. De mi parte, reciban un abrazo gigante. Este próximo viernes estaremos en el retiro de damas. Se llenó el cupo completamente. Estaremos en ese lugar reunidos viendo la gloria del Señor. Y quiero también invitarte a que por favor busques de la presencia del Señor en la intimidad. Que busques durante esta semana fervientemente el rostro del Señor y que Él sea obrando en medio de tu vida. De mi parte, recibe un abrazo gigante, un abrazo enorme también de parte de Dulce María, mi niña, de Luisa Fernanda, mi esposa. Mil y mil bendiciones. Un abrazo desde la ciudad bonita de Bucaramanga, en Colombia. Mil y mil bendiciones. Excelente día.